Ho'oponopono. La paz comienza en ti. Por Josiah. 1. Una. El origen del secreto. En Polinesia, desde los tiempos más remotos, se ha desarrollado una filosofía que ha culminado en la tradición una, es decir, el secreto o conocimiento oculto. Los kahunas o guardianes del secreto, nativos de las islas Hawái, son los custodios de la tradición y de las artes secretas mágicas de la cultura hawaiana. María Fantoshi escribe: la doctrina secreta de los kahunas refleja la profunda comprensión que tienen de los mecanismos psicológicos y físicos del ser humano y de la energía vital que conecta al hombre con el resto del universo. Los modos de comunicación entre conciencia, fuerza vital y materia invisible son los fundamentos de la doctrina hawaiana. El secreto, sin embargo, no tiene la intención de esconder nada al conocimiento de los demás. Se refiere más bien al carácter misterioso de las cosas, de la vida y a sus cualidades invisibles, que a veces parecen difíciles de interpretar. En este caso concreto, el secreto es un antiguo conocimiento que ha sido en cierto modo olvidado, ese conocimiento perdido que tiene que ver con la visión del mundo chamánico de los antepasados, cuidadosamente custodiada, esperando a ser redescubierta y presentada al mundo. Una es el nombre que el estadounidense Max Freedom Long le dio a la antigua filosofía espiritual de Hawái. No disponemos de ninguna información anterior a la que nos aportó él, excepto que se trata de una filosofía que se deriva de los conocimientos ancestrales de la población de aquellas islas y se inspira totalmente en ellos. Freedom Long dedicó más de 30 años de su vida a estudiar las creencias mentales y espirituales de los nativos hawaianos, así como los rituales mágicos utilizados por los sacerdotes cajunas. La información que recopiló está recogida en algunos textos que hoy en día aún se consideran de gran influencia. Los resultados de sus investigaciones son fundamentales para el conocimiento y la comprensión de una cultura milenaria como es la hawaiana. Sus estudios revelan claramente que las creencias una y los poderes milagrosos de los cajunas tenían muy poco que ver con la superstición y la magia, como nos querían hacer creer muchos antropólogos y misioneros que también se acercaron a esa cultura, aunque de manera rápida y superficial. Freedom Long comprendió que la facultad principal y específica de esta antigua sabiduría residía en la capacidad de entender la particularidad de la conciencia humana, de su naturaleza y de sus fragmentaciones, pero sobre todo de las energías y de los mecanismos a través de los cuales actúan los elementos de la propia conciencia. Se le ha acusado de haber americanizado la antigua tradición hawaiana, ya que sus estudios no están cotejados directamente con un auténtico kahuna, como fue el caso, por ejemplo, de Serge Kahili King, que recibió sus conocimientos como kahuna de otros guardianes del secreto. Esto no se aleja de la realidad. Los conocimientos de Freedom Long se basan en la observación y en el análisis detallado de la lengua hawaiana, un estudio realizado con total y absoluta buena fe, con todos los méritos que se le pueden atribuir, entre los que destaca el hecho de haber dado a conocer al mundo esa antigua tradición. Sin embargo, no consiguió adentrarse en profundidad en los mecanismos internos de esta filosofía, porque interpretó todo con verdadera maestría, es cierto, sin relacionarse nunca con un auténtico kahuna. Para conseguir esta profundización, el mundo tuvo que esperar a Serge Kahili King. Los kahunas son en esencia chamanes curanderos. Desde siempre han comprendido que la psique humana es un sistema tripartito compuesto por dos almas y un espíritu guía, que se corresponden respectivamente con lo que hoy es conocido como mente consciente, subconsciente y supraconsciente, o ego, subconsciente y yo superior.
Los cajunas saben que las mentes consciente y subconsciente residen juntas en el organismo humano, cada una con su propia habilidad mental y su propio papel para determinar el comportamiento del individuo. Nosotros habitualmente identificamos su lugar en el cerebro y en el corazón respectivamente, aunque en sentido figurado, y consideran que el subconsciente tiene el poder de la memoria y de los recuerdos, así como cualidades elementales del razonamiento que se basan en el instinto. La mente consciente, en cambio, no posee ni memoria ni el poder de recordar un pensamiento una vez que éste sale de su radio de acción, pero tiene la prerrogativa del razonamiento y de la capacidad de elección. Su peculiaridad es precisamente la de poder decidir. Normalmente decimos que podemos hacerla coincidir con la racionalidad. Una vez más, María Fantozzi escribe: la mente consciente tiene que comunicarse con el subconsciente para traer a la memoria cualquier pensamiento. Además, la mente consciente posee el poder exclusivo de utilizar la voluntad y de razonar de manera inductiva. La mente consciente no puede ser hipnotizada, mientras que el subconsciente reacciona tanto al hipnotismo como a las sugestiones. La filosofía una no es una religión que tenga en cuenta la existencia de una fe, de creencias particulares o de un objeto considerado de culto, ni que esté dirigida por una jerarquía de maestros o sacerdotes que son los depositarios de la llamada verdad y la enseñan, y de discípulos que la aprenden. Se trata más bien de una teoría filosófica abierta, sin ningún dogma, pero con la intención de superar de forma funcional y práctica los obstáculos que continuamente se nos presentan. Serge Kahili King, durante un seminario en el que participamos, aseguró que el único requisito indispensable para poder practicar una es estar vivos. Se trata de una filosofía de vida en la que el único objetivo es ser eficaz. Nos enfrentamos a un sistema de estudio de vida y de evolución personal que convierte la práctica y la flexibilidad en la única prerrogativa. De paso, queremos señalar que en este sentido apreciamos bastantes analogías con el budismo. La enseñanza de Buda es un estilo de vida y no un sistema de creencias. Lo que nos ha transmitido es extremadamente científico, empírico y práctico. Él no era ni filósofo ni metafísico, sino un hombre con los pies en la tierra que afirmó: puedes cambiar tu vida, las creencias no son necesarias. Es más, cualquier credo es un obstáculo para el cambio real. Osho dio un día este consejo: empieza libre de cualquier credo, sin ninguna metafísica, sin ningún dogma. Empieza absolutamente desnudo y pobre, libre de cualquier teología, sin ideologías. Empieza vacío. Esa es la única manera de conseguir la verdad. Ten muy presentes estas afirmaciones, ya que como veremos más adelante, estos mismos conceptos son los fundamentos del Ho'oponopono. Buda es un científico del mundo interior y la meditación es su aporte fundamental para llevar la conciencia desde el mundo exterior hasta lo que se encuentra dentro de nosotros. Aunque no nos olvidemos de que también la meditación es un medio, no necesariamente el único o el mejor para alcanzar nuestro objetivo. Volviendo a los kahunas, los seguidores de la filosofía una utilizan su sabiduría exclusivamente con una finalidad práctica. Sus meditaciones, cantos, iniciaciones y ritos son útiles para potenciarnos, para elevarnos espiritualmente y pueden regalarnos una mayor serenidad, felicidad y alegría en nuestra vida cotidiana. Estos son su propósito y su utilidad. Los maestros de esta doctrina se denominan chamanes kahuna, que significa, como ya hemos visto, el guardián del secreto. En las islas Hawái, y chamanes Tahuna en Tahití, mientras que los maoríes los llaman chamanes Tohunga.
No hay trazada una única línea para poder seguir el camino hacia la luz. Si existen en el mundo algunas técnicas eficaces para resolver los problemas, siempre serán compatibles con Juna. Lo importante es que estos sistemas funcionen. Esta filosofía no es depositaria de la única verdad, simplemente propone una serie de métodos probados y eficaces. El Dr. Hugh Len afirmó que la diferencia entre Una y Ho'oponopono es que la primera ha sido creada por el hombre, mientras que el segundo procede directamente de la divinidad. Más exactamente, el Ho'oponopono como técnica fue inventado y puesto a punto por parte de un hombre, o mejor dicho, de una mujer, Morag Simeona, según sus conocimientos profundos e inspirados y por lo tanto divinos. De esta manera sería un método nacido para ser utilizado por los hombres, pero a través de su parte divina. Además, como veremos, el Ho'oponopono se basa exactamente en los principios Una, que parten de la responsabilidad, de la inutilidad de las expectativas, que incluso pueden representar un obstáculo, hasta llegar al ser humano, formado por el subconsciente, el consciente y el supraconsciente, o los nombres esotéricos que cada uno les quiera dar. No podemos saber en qué grado ha sido inspirada Una, porque sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Pero seguramente, dada la cantidad de analogías con las demás doctrinas transmitidas por los iluminados en el resto del mundo, nos parece muy probable que se haya basado en algunas de ellas. Los principios Una. En la base del pensamiento Una existen 7 principios, pero las modalidades con las que estos principios se manifiestan en la realidad son innumerables, incluso infinitas. Darío Canil escribe: en virtud del simbolismo esotérico del número 7, los chamanes Una suelen indicar entre los cientos de ideas de su sistema 7 principios fundamentales con carácter revelador, ya que son capaces de despertar en cada persona un conocimiento profundo sobre los misterios de la existencia. 7 se representa en hawaiano con la palabra Iku, I que significa fluir, indica el principio femenino, y Ku, que quiere decir quedarse inmóvil, alude al principio masculino. Los 7 principios fundamentales de los chamanes Una de las islas Hawái constituyen una especie de visión del mundo, un interesantísimo paradigma y al mismo tiempo una referencia pragmática para quien quiera comprometerse con el arte del chamanismo en un contexto moderno y urbano. Una significa secreto, pero no es un secreto en el sentido de que tiene que quedarse oculto, sino simplemente porque ha sido olvidado por la mayoría de nosotros. Aquí tenemos los 7 principios. 1. Ike. El mundo es aquello que piensas que es. Todo es ilusión. Los sistemas son subjetivos. En la base de Una está la convicción de que todos estamos formados por 3 yoes. Ku, el subconsciente; Liono, el yo consciente; y Aumakua, el yo superior. Cada uno de nosotros crea su realidad personal a través de sus ideas, sus pensamientos, sus hábitos, sus convicciones y sobre todo sus sentimientos y sus propias emociones. Somos poderosos co-creadores de la realidad y Una no hace más que enseñarnos a ser conscientes de ello. Todo depende de la perspectiva de partida. Si creo que puedo hacerlo, seguramente lo haré. Por el contrario, si estoy convencido de que no seré capaz de hacerlo, no lo conseguiré. Nosotros somos los responsables de todo lo que nos sucede y de darle un determinado valor a través de nuestras percepciones y reacciones, a través de nuestros juicios y calificaciones de las situaciones y de las circunstancias. 2.
escala. Todo es posible. Todo está conectado. La separación es una ilusión. No existen límites. No existen verdaderos confines entre el yo interior y mi cuerpo, entre tú y yo, entre nosotros y los demás, entre las personas y los objetos, ni siquiera entre el hombre y Dios. Todo es uno y la variedad depende solo de nuestra percepción de la realidad, de nuestro juicio. En la concepción una, todo aquello que es, ha sido o será es lo mismo. Las separaciones son solo convenciones funcionales humanas. Por eso no existen límites para las conexiones que cada uno de nosotros puede obtener. Se puede tomar contacto con más cosas o situaciones tanto en el tiempo como en el espacio. Es suficiente con estar abiertos a las posibilidades. Estamos inmersos en un universo holográfico. Además, la consecuencia directa de todo esto es que cada uno de nosotros posee en sí un potencial de creatividad infinito, tanto cualitativa como cuantitativamente. El problema es que la mayoría de los seres humanos en la actualidad no son conscientes de ello. Podemos manifestar cualquier cosa que seamos capaces de pensar y por la que podamos emocionarnos, y hacerlo como y cuando queramos, porque el mundo es lo que somos capaces de ver. Los límites son los que nosotros mismos establecemos. Si aceptamos la posibilidad, es factible manifestarlo en la realidad. 3. Maquia. La energía va allí donde se dirige la atención y la atención va a donde fluye la energía. Por eso es muy importante ser siempre conscientes de las emociones que se experimentan y saber qué las ha provocado. Nuestras emociones son aquellas que orientan nuestro camino, aquellas que definen nuestra vida. Si aprendemos a administrar el flujo de energía, maná, determinado por nuestras emociones, controlándolas, controlar las emociones no significa inhibirlas, sino simplemente ser conscientes de ellas. Desarrollamos también nuestro poder creativo. Obtenemos aquello sobre lo que nos concentramos en mayor medida, ya sea positivo o negativo. La manera más sencilla de aumentar el maná consiste en ejercitarnos para transformar las actitudes negativas que nos causan sensaciones de malestar en actitudes positivas que nos aportan emociones agradables. En esencia, el truco es ser conscientes y aceptar con entusiasmo todos los pensamientos y las sensaciones negativas sin luchar contra ellos cuando se presentan, para así transformarlos de forma consciente en emociones positivas, presuponiendo que su negatividad está determinada únicamente por nuestro juicio. Una emoción desagradable siempre puede ser compensada por una agradable, y el hecho de considerarla como tal no significa que lo sea objetivamente. Cuanto más fuerte sea nuestra atención, mejor alineados se encontrarán nuestros tres yoes, consciente, subconsciente y supraconsciente, o bien ego, niño interior y yo superior. Y los resultados serán evidentes y rápidos a la hora de manifestarse. La atención del ego depende de nuestra voluntad, es una elección nuestra. La del subconsciente, de las costumbres. El subconsciente está regulado por los hábitos y es instintivo, por lo que cuando más nos acostumbremos a una determinada situación, más verdadera será para él. Y la del yo superior, de la concordancia entre los dos primeros. El yo superior siempre está orientado a lo que mejor nos convenga. Y si también nuestros otros dos componentes permanecen bien alineados, el trabajo está hecho. Por tanto, nuestra atención nos permite salir de dudas, superar miedos, temores y angustias sin tener que combatirlos, simplemente aceptándolos. Cuanta más gratitud asociemos a su aceptación,
más fácilmente alinearemos nuestro interior. El ejercicio mental es una operación fundamental. Si conseguimos tener nuestra atención centrada en lo que queremos durante mucho tiempo, eso se convertirá en una costumbre, en una frecuencia superior, y de esa manera incluiremos a nuestro subconsciente en nuestra voluntad, ego. Según los principios una, no hay que rezar a ningún ser superior para lograr algo. No es necesario implorar ni suplicar a nadie. No tenemos que forzar las cosas imponiendo nuestra voluntad. Simplemente debemos concentrar nuestra mente en lo que deseamos con la expectativa de realizarlo. Para poder ser lo que deseamos, es imprescindible pensar intensamente en cómo queremos ser. Cuantos mayores sean los detalles que invoquemos, menos reales resultarán las dudas y los miedos, y la manifestación se volverá más conforme a las expectativas. En el intento de alcanzar nuestra felicidad, no tenemos que entregarnos a ninguna divinidad superior más o menos definida, ya que nosotros mismos hemos sido creados a imagen y semejanza de la divinidad, que como todo es uno, forma parte de nosotros y se identifica con nuestro yo superior. Por tanto, para encontrar a Dios, no tenemos que buscar mucho o confiar en maestros o sacerdotes custodios del verbo. Simplemente hemos de hacer una búsqueda introspectiva, tratando de encontrar el punto de contacto con nuestro yo superior y la manera de mantenerlo. Cuarto, Managua. Ahora es el momento del poder. Ahora está relacionado con la atención y el poder aumenta enfocando la atención. En el aquí y ahora tenemos la posibilidad de cambiar el antes y el después, o mejor dicho, podemos modificar la influencia del pasado, revisando esas creencias que nos condicionan para manifestar lo que queremos en el futuro. Los únicos frenos verdaderos que hacen ineficaz nuestro poder son la duda y el miedo, los cuales provocan que vacilemos en nuestra determinación y son los responsables de nuestras creencias limitadoras. La falta de confianza en nosotros mismos y en nuestro potencial es lo que nos hace fracasar. Pero cuidado, hay que ser siempre muy conscientes, porque podemos conseguir lo que deseamos con todas sus consecuencias. Por ese motivo, es fundamental centrarse en los estados de ánimo que se quieren alcanzar, más que en los medios que creemos que pueden causarnos determinadas sensaciones. Podría ser que nuestro ego se esté equivocando, algo muy probable, y una vez hayamos obtenido los medios, no sean en realidad lo que nos hace falta alcanzar para la paz interior. Quinto, Aloha. Amar es ser felices juntos. El amor aumenta a medida que disminuye la crítica. Todo está vivo y es consciente y sensible. El significado profundo del término hawaiano aloha es compartir, alo y con alegría, oja, la energía vital, a, ahora, alo. El secreto reside en hacer caso siempre a nuestras emociones e ir hacia donde nos indique nuestro corazón. Es importante dejarnos llevar por los sentimientos y tener confianza en nosotros mismos, es decir, en nuestro yo superior, que se comunica con los otros dos yoes a través de las emociones y de los sentimientos. Cada acción que emprendemos implica unas emociones. Si aprendemos a evaluarlas, ya no nos equivocaremos más cuando actuemos. Si un determinado objeto, hecho o situación nos hace sentir muy a gusto, lo consideraremos positivo para nosotros, mientras que si nos hace sentir a disgusto, lo juzgaremos como algo negativo. Si actuamos en sintonía con nuestras emociones, el universo nos apoyará en la manifestación de nuestros deseos.
Y no hace falta decir que el mayor enemigo de la serenidad y de la alineación son el juicio y la crítica. Aceptación y tolerancia son las palabras clave. 6. Por dentro, igual que por fuera. Mana. Todo el poder viene del interior. Todo está impregnado de poder. El poder viene de la autoridad. El nombre original de esta filosofía era o mana, que significa crear maná, la fuerza vital. Cuando entendamos cómo aumentar la fuerza vital, aprenderemos a incrementar nuestro potencial creativo. Todo el poder viene del interior. Podemos disfrutarlo dejándonos mimar por nuestras emociones positivas. Gracias, es fantástico, quiero más. Fuera de nosotros no existe ningún poder, porque es el poder del universo el que actúa a través de nosotros, pasando por nuestro interior y no por el exterior. Pertenecemos al universo y Él es parte de nosotros. Somos uno. Nosotros somos el medio a través del cual se activa el poder del universo y nuestras opciones emocionales le dan una consistencia y una dirección. Nadie tiene poder sobre nosotros a menos que se lo otorguemos, del mismo modo que no tenemos poder sobre los demás. Ni siquiera un maestro tiene poder sobre nosotros. Nadie puede transferirnos su poder porque ya reside en nuestro interior, aunque a menudo no somos conscientes de ello. Buda dijo, no creas en nada, no importa dónde lo hayas leído o quién te lo haya dicho, ni siquiera si lo he dicho yo, a menos que sea conforme a tu razón y a tu sentido común. 7. Pono. La eficacia es la medida de la verdad. Siempre hay otra manera de hacer lo mismo. No existe una verdad absoluta, sino la verdad eficaz subjetiva que depende del punto de vista de la persona. No existe un camino establecido para seguir porque lo que puede valer para mí no es seguro que valga para ti. Es el juicio el que determina la calidad de los acontecimientos. Cada situación tiene múltiples puntos de vista y múltiples caminos que llevan a la mejor solución, ya se trate de asuntos espirituales, mentales, físicos o emocionales. Una es una teoría que se basa exclusivamente en la práctica. Cualquier sistema de conocimiento se considera conveniente si resulta útil, así que no existe nunca un único modo de conseguir un objetivo. Las perspectivas desde las cuales se percibe una situación son muchas, al igual que las formas de actuar sin que una sea más verdadera o más justa que otra. Depende solo del punto de vista, es decir, todos los sistemas de conocimiento y de actuación resultan de alguna manera subjetivos, en el sentido de que están mediatizados por el individuo. Somos libres de utilizar el sistema que más se ajuste a nuestra forma de ser, asegurándonos de poner siempre una cuidadosa atención en respetar los puntos de vista y la manera de actuar de los demás. Mi libertad termina allí donde empieza la tuya. El ser humano. En la tradición hawaiana se piensa que el ser humano está formado por una serie de elementos: el cuerpo físico, la energía vital, la mente. En la cultura occidental existe la costumbre de identificar la mente con el cerebro, pero si por mente nos referimos a nuestro yo pensante, capaz de sentir emociones y estados de ánimo, de tener un sentido de la identidad, de conciencia, etc., científicamente nunca ha sido demostrado que esta mente se corresponda con el cerebro humano. Los chamanes hawaianos, los kahunas, creen que la mente es algo etéreo
e inmaterial que utiliza al cerebro como medio físico para actuar, directamente conectado con esa esencia etérea universal que en Occidente identificamos con la conciencia colectiva. Esta mente, según la antigua tradición una, está formada por tres elementos, que en realidad no son distintos, pero cada uno de los cuales tiene una función diferente y que es conveniente distinguir para poder hablar de ellos. Lono, el yo consciente. Ku, el subconsciente, conocido en las islas Hawái también como Uniipili, y Aumakua, el yo superior. Aumakua, el yo superior. Lono, el yo consciente, el ego. Siempre nos encontramos sintonizados con nuestro lono, al menos cuando estamos despiertos. Aún más, en realidad nos identificamos con él. De hecho, en la mayoría de los casos, ni siquiera somos conscientes de la existencia del subconsciente y del yo superior. A su vez, la mente consciente está estrechamente relacionada con la realidad física en la que nos hallamos inmersos. Se encarga de comunicar, evaluar, razonar, decidir, actuar, desear y soñar. Y siempre tiene la fuerte voluntad de mantener todas las situaciones bajo control, atribuyendo aquello que no puede controlar voluntariamente al azar y al destino. La mente consciente es aquella que se sitúa entre el subconsciente y el yo superior, y es timonel de la nave, la que toma las decisiones, la que hace uso del famoso libre albedrío, lo que podemos identificar con el pensamiento y con la voluntad. Lono está sin duda circunscrito a su esfera de acción, debido al hecho de que tiene que estar sujeto a las limitaciones físicas, los cinco sentidos y a las leyes del universo, fuerza de gravedad, fuerzas eléctricas y magnéticas, colores y sonidos cuyas vibraciones permanecen fuera de su capacidad de percepción, etc. Pero, aunque no es omnipotente, de él depende casi todo lo agradable y lo no agradable de nuestra estancia en la Tierra. El yo superior sabe cuál es el objetivo y se llegará a él de una forma u otra, aunque cómo lleguemos depende en gran parte del yo consciente a través del libre albedrío. Por cierto, el libre albedrío en la tradición hawaiana no se entiende como la libertad absoluta de hacer todo lo que nos plazca independientemente de las necesidades de los que nos rodean. También en nuestra cultura esta actitud se define como anarquía y no libertad. El libre albedrío es lo que nos permite decidir cómo queremos actuar, de manera activa o pasiva y de qué modo, en las experiencias que vivimos y que deseamos experimentar y sentir ahora para construir nuestro futuro. El poder más grande que el lono tiene a su disposición es la creatividad. A través de la imaginación de lo que va a ser, pero que todavía no es, se puede acceder a los recursos ilimitados del universo, donde todo es posible y existe siempre una manera de conseguir aquello a lo que se aspira. Como el subconsciente no sabe distinguir entre los sucesos imaginarios y las situaciones reales, Lono es capaz de influenciar a Q, manteniendo la atención consciente enfocada en la manifestación de lo que más desea. Haciendo esto durante un tiempo suficientemente prolongado, se induce al subconsciente a grabar esa manifestación en su archivo como si fuera algo real y en consecuencia reaccionar a ella. En este momento, con Lono y Q alineados, será el yo superior, en contacto constante con la energía del universo, el que se active para proporcionar energía a nuestro objetivo y manifestarlo en nuestra realidad. Por eso el yo consciente se considera un co-creador de la realidad. Todo este mecanismo, complejo solo en apariencia, forma parte del pleno derecho de nuestras aptitudes naturales y de nuestra capacidad, y podemos beneficiarnos de él sin peligro de arrebatarle nada a nadie. Q. El subconsciente.
Uniyipili o niño interior. El área de influencia de Q, el subconsciente, es más interna que la del Ono, ya que controla todas las funciones involuntarias de nuestro cuerpo, además de hacer nacer las emociones y los sentimientos de manera automática como respuestas a los acontecimientos. Graba todas las experiencias y las cataloga en su archivo personal al que solo él tiene acceso. A este nivel de nuestro yo no podemos acceder voluntariamente. Si queremos actuar sobre él, hemos de hacerlo a través de pequeños trucos, esquivando el instinto, esquivando el instinto para manipularlo con la voluntad. No me gusta la palabra manipular. El subconsciente es el que se encarga de todas las funciones instintivas corporales, la respiración, el latido del corazón, el hipo, etc. Y se preocupa de almacenar en un archivo muy detallado todas nuestras experiencias y las emociones asociadas a ellas. Distribuye sistemáticamente la energía por donde sea necesaria y repara los pequeños daños que sufre nuestro organismo. Todo esto ocurre de manera automática, sin conciencia o arbitrariedad. Nosotros apenas nos damos cuenta de todo ello y por regla general no nos interesamos por todas estas actividades del Q. Así funciona y así está bien. No es necesario saber cómo se desarrollan algunos procesos, lo importante es que lo hagan. No es preciso ser un experto en anatomía para poder respirar o digerir. El subconsciente, sin embargo, entre sus funciones cumple también las órdenes del yo consciente. Es una especie de secretario oculto del Ono. Siempre presta una cuidadosa atención a todas las emociones que sentimos y almacena las reacciones producidas por el yo consciente. La mente consciente no es emocional, es racional. Evalúa los hechos y da órdenes para poder reaccionar. Las emociones son asociadas por el subconsciente y éste siempre archiva las asociaciones. A una determinada situación corresponde una cierta emoción y una reacción. Y será siempre así hasta que cuantitativamente no sea posible modificar las asociaciones cualitativas. Cuantas más informaciones archive el Q, más capaz será de reaccionar de manera autónoma. Los problemas surgen cuando el Q y el Ono no están alineados en la misma línea de acción. Si el segundo decide que una determinada reacción a una cierta situación ya no es aceptable, tenemos que lograr que el primero lo acepte proponiéndole un número suficiente de situaciones a las que corresponde la reacción deseada conscientemente, hasta que el Q se convenza, tome como verdadera la visión del Ono y la transforme en costumbre. Mientras ambos no se realineen, asistiremos a los llamados procesos de autosabotaje por parte del Q, es decir, aquellas creencias limitadoras o bloques energéticos que nos atormentan. El problema es que el yo consciente no recuerda nunca todo lo que hay en el archivo del subconsciente, y todo esto que hemos almacenado pero olvidado son las falsas creencias limitadoras o recuerdos recurrentes que nos impiden a menudo tener la vida que queremos. En cambio, el subconsciente, por su parte, guarda diligentemente todo aquello que tiene que ver con nuestra experiencia del pasado y en la ocasión propicia, según él mismo, lo utiliza hasta que el yo consciente decida que es el momento de intervenir. Instintivamente, el Q busca siempre el placer y el bienestar, evitando el dolor por todos los medios. Si no puede esquivar el enfrentamiento con el malestar, elige el mal menor según las informaciones que le proporciona su archivo. Aumakua, el yo superior, la divinidad que hay en mí. Aumakua, el yo superior, se identifica con la conciencia espiritual del hombre.
aquella parte del yo que parece observarnos desde otra dimensión, que parece saber siempre cuál es el buen camino y nos lo sugiere, no siempre de manera inmediatamente comprensible. El yo superior se comunica con el yo consciente a través de las emociones y a veces de los sueños. El segundo puede entrar en contacto con el primero a través de la meditación. El yo superior es la verdadera esencia del ser humano, la que los occidentales definimos como alma, la parte divina que hay en cada uno de nosotros, la conciencia de sí mismo más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá de la vida. Muchos lo identifican también con nuestro ángel de la guarda. El yo superior conoce nuestra misión total de nacimiento y hacia allí nos dirige. Es consciente de nuestro objetivo general en el diseño global del todo a través también de nuestras vidas anteriores y constituye por ello la fuente de energía vital en continuo y estrecho contacto con la energía del universo. El yo superior conoce el objetivo que tenemos que lograr mediante nuestra experiencia terrenal, pero deja que sea el yo consciente el que trace el camino que se ha de seguir. Interviene solo en el caso de que la consecución del objetivo esté verdaderamente en peligro debido a que nos hemos desviado y el camino recorrido nos ha alejado de la ruta. La intervención del yo superior se produce a través de soluciones inesperadas a un problema, encuentros providenciales, curaciones inexplicables, extrañas coincidencias y a veces verdaderos milagros. Lo único seguro es que se conseguirá el objetivo. El cómo y el grado de satisfacción depende de las elecciones del yo consciente en alineación con el subconsciente. El yo superior sigue siendo nuestra inspiración principal y nuestra guía, a través de la cual el lono siempre puede encontrar el camino para alcanzar sus propósitos de la manera más sencilla y productiva. El lono puede relacionarse con el aumakua gracias a la meditación y a la búsqueda introspectiva, ya que el contacto entre los dos no se encuentra siempre automáticamente abierto, aunque la humacua permanece siempre presente y consciente. Aqua, en hawaiano, significa espíritu. El chamán, co-creador de la vida. La forma en que el chamanismo se acerca al mundo de la curación física es muy especial. El chamanismo hawaiano es una particularidad dentro de la particularidad, una excepción dentro de una cultura excepcional, como lo es la filosofía y el enfoque chamánicos. En todo caso, un chamán, independientemente de sus orígenes físicos y culturales, es un espíritu evolucionado que está muy comprometido con la sociedad y posee una creatividad de gran alcance que utiliza a diario. Los conocimientos típicos de un chamán no pueden ser para su propio uso y disfrute. Su sabiduría está al servicio de todos y de la misma manera el chamán no puede aceptar pasivamente el desarrollo de los acontecimientos. No es un hombre vulgar que pueda pasar por alto lo que ocurre y quién está involucrado en ello. El chamán es quizás el más implicado en el desarrollo de la vida cotidiana y utiliza su poder creativo para intervenir activamente en ella. Serge Kahili King escribe: hay una cierta satisfacción del alma en admirar la forma del árbol y el punto en el que ha caído. El chamán es más bien como el escultor que observa el árbol y es capturado por el deseo de transformarlo en una imagen interior o en una herramienta útil. Hay respeto y admiración por el árbol tal y como es, y a esto se suma el impulso para ser uno con el árbol y crear algo nuevo. Esta participación se manifiesta en el chamán a través del arte de la curación. Su actividad principal es la de un hombre medicina. Independientemente del lugar de procedencia o de sus orígenes culturales,
Tiene como misión principal la de restablecer siempre, en toda ocasión y situación, el equilibrio entre cuerpo, mente y naturaleza, ya que el desequilibrio suele manifestarse en alguna forma de enfermedad. Esta tendencia hacia el bienestar social y ambiental es, de hecho, lo que distingue al chamán del brujo descrito por Castañeda, que sigue el camino del poder, de la libertad y del conocimiento estrechamente personales. Sin embargo, a pesar de que los chamanes sean curanderos, la mayoría de ellos sigue el camino del guerrero de Castañeda y solo una minoría, entre los que encontramos a los chamanes de las islas Hawái, recorre lo que he definido como el camino de la aventura. El camino del guerrero y el camino de la aventura. En la filosofía hawaiana existen dos corrientes de pensamiento, el camino del guerrero y el camino de la aventura. El chamán guerrero lucha contra la enfermedad y el desequilibrio, concentrándose en el desarrollo de su poder personal contra el mal, que hay que combatir constantemente. En cambio, el chamán que sigue el camino de la aventura no lucha nunca. Él acepta, cura la falta de armonía con la armonía, el desequilibrio con el equilibrio, el miedo con el amor, en una colaboración continua con la naturaleza. Pondré un simple ejemplo de las dos diferentes perspectivas. Frente a una persona con problemas psicológicos, el chamán guerrero podría ayudar a crear una sólida barrera psíquica que lo proteja de la energía negativa de otro sujeto, mientras que el chamán que sigue el camino de la aventura enseñará a armonizar la energía para poder estar tranquilo e incluso ser la causa de curación para el otro. El camino del chamán guerrero es a menudo un camino solitario, mientras que el camino de la aventura es por naturaleza extremadamente social. Pese a que la diferencia entre las dos corrientes de pensamiento parezca tan enorme, en realidad es muy difícil distinguir entre ellas, puesto que ambas están dotadas de un gran poder y son igualmente capaces de emanar un gran amor, lo que, como en un círculo virtuoso, aumenta la potencialidad del individuo. Los dos caminos son, por tanto, absolutamente dignos del máximo respeto. Este es el final del 1, Juna. Nos escuchamos en la parte 2.